Gracias al Centro Ulloa. Para mí verdaderamente es un gusto estar siempre presente en estos espacios, en los espacios de conferencias o talleres clínicos. Anoté al margen algo de lo que decía Alejandro, al margen de mis anotaciones para hoy, que el eje, el fundamento, lo medular, diría, de este encuentro, y es que pueda tomar algún valor de herramientas para cada uno de los analistas que nos acompañan hoy, cada uno de los que realiza clínica. Escuchaba del extensísimo currículum, entonces yo digo, bueno, será tan extensísima la edad. No, pensaba, me apabullaba un poquito, tanto elogio, cosa que agradezco enormemente. Bueno, también yo les doy la bienvenida a todas y todos. Íbamos ahí viendo al inicio de la conexión cómo nos están acompañando de un montón de lugares de nuestro país y de otros países también. Hay gente dentro de esa diversidad de lugares. Por ahí ubicaba gente de Rosario que está por ahí, y yo actualmente estoy haciendo el doctorado en la Universidad Nacional de Rosario, con lo cual leer ahí que eran de Rosario, estuve un año sin ir para allá, cosa que estoy extrañando ya iniciar esa actividad nuevamente. Bien, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya comenzando entonces. Vamos a hablar de las problemáticas clínicas del acto, ¿sí? Si tendríamos que ponerle un título alternativo a las problemáticas clínicas del acto, ese título alternativo podría ser patologías del acto, ¿sí? Vale decir que lo medular de lo que voy a estar desarrollando en el día de hoy va a estar enfocado justamente a estas problemáticas y lo voy introduciendo levemente, a lo que podríamos llamar las modalidades del acto, aclarando modalidades, si se quiere, problemáticas, o modalidades de lo que podríamos llamar en un sentido muy amplio, patológico, ¿no? Digo, cuando el acto deviene patológico. Con lo cual, esto ya nos deja por ahí, por lo menos, dos instancias. Una de ellas sería aquello que no es problemáticas clínicas del acto, vale decir, aquello de lo que no va a estar el centro puesto en el desarrollo del taller de hoy. Ahora voy a decir qué es eso. Y la otra dimensión también que habla al decir patologías del acto es pensar la dimensión no patológica del acto, ¿sí? Voy a hacer de eso alguna mención en algún momento más hacia el final del recorrido, pero aclarando que no es ese tampoco el eje de lo que voy a hablar. No voy a hablar del acto en general, sino de las patologías o de las problemáticas. La dimensión que podríamos poner en contrapunto con las problemáticas clínicas del acto sería justamente todo aquello que no llamaríamos necesariamente acto, ¿no? Digo, que no acompañarían, diríamos, la palabra acto en ese punto. Entonces ahí estaríamos hablando de la clínica, como la podríamos entender, la clínica que se despliega a través de la discursividad, y la clínica que en esa discursividad podemos ubicar un sujeto que se representa a través de los significantes, ¿sí? Un sujeto que se representa en sus palabras, el discurso en su valor de representación, lo que sostiene la regla fundamental, el asociar libremente, ¿no? Digo, podríamos ubicar ahí prioritariamente. Entonces diríamos, claro, de esas dimensiones que por ahí estamos habituados, y con esto comienzo a hacer un subrayado,
Digo, por ahí estamos habituados a escuchar más de esas dimensiones clínicas y por supuesto esto depende de los ámbitos donde cada quien desarrolle su clínica, ¿sí? Eso es un elemento muy importante a tener en cuenta, pero a la vez aclarando que no hay escenario clínico donde se desarrolle la clínica que esté exento de estos que vamos a trabajar hoy. Con lo cual, aclaro, no vamos a hablar de patologías del acto como si esto fuera una rareza, o problemáticas del acto como si esto fuera algo que alguna vez acontece y rara vez acontece, sino que esto tiene muchísima presencia en la clínica cotidiana, que por supuesto se ayorna a determinados escenarios, como puede ser el consultorio privado, como puede ser las instituciones, como puede ser la institución Centro Ulloa, como aloja por ahí estas problemáticas, porque no es algo que se determine alojarlas o no alojarlas a priori, sino que eso acontece en el desarrollo de los tratamientos. Bien. Entonces, si podría seleccionar algo por excelencia de la dimensión del sujeto representado en el significante, entonces ahí pondríamos toda la vertiente de lo que podríamos desarrollar muy extensamente en relación al síntoma y las formaciones del inconsciente, ¿sí? Digo, el sujeto en el fallido, no digo, toda esa dimensión, el sueño, la interpretación de los sueños, todo eso entraría ahí en donde podríamos localizar al sujeto entre los significantes o cómo las palabras tienen este valor de representación pensándolo con una apoyatura freudiana. Por ahí mencionaría lo que comentaba Alejandro del libro El sujeto en la estructura, ¿no? Podríamos decir que fuertemente ahí queda abordado justamente esta dimensión del sujeto en relación a esto que les comentaba, el síntoma, ¿no? Y todo ese recorrido. Entonces ahora, donde nos vamos a centrar y lo que voy a desarrollar es qué entendemos, primero, qué entendemos por cuáles son las patologías del acto, qué desarrollo tienen, es necesario un mínimo de desarrollo conceptual. Ahora digo por qué lo digo así, como separado en sílabas, porque enfatizo, ¿no?, el desarrollo conceptual de justamente este tema que vamos a estar, que ya estoy abordando, diría, en este momento. Previamente a comenzar con eso, digo cuál podría ser parte de la bibliografía en donde se puede sostener lo que voy a estar desarrollando. Comenzamos por Freud. Entonces, en relación a Freud, digo, un texto es Recordar, Repetir y Reelaborar, texto de 1914. Voy a ir haciendo alguna mención a ese texto. De ningún texto voy a estar leyendo una cita, sino que voy a estar parafraseando lo que dicen los textos para darle un mayor peso, diríamos así, al espacio concebido como taller clínico, ¿sí? Entonces, la idea es ir desarrollando conceptos, ir hacia la clínica y volver desde la clínica a interrogar las trazas conceptuales. Entonces, uno de esos textos es, como les dije, Recordar, Repetir y Reelaborar de Freud. Otro texto que voy a tomar también ahí, o alguna vertiente clínica, es sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, que también se lo conoce como el caso de la joven homosexual, ¿sí? Digo, pero el nombre del texto, que es de 1920, interesante remarcar siempre en Freud los años de los textos, porque uno con el recorrido que pueda tener en la obra de Freud ubica determinados años, uno de ellos 1920, con la introducción de Más allá del principio del placer, y cómo ahí se introducen algunas vertientes, algunas variables que a Freud lo hacen resignificar en parte la teoría, la clínica, ¿no? Digo, desde ahí él lo trae esto.
El otro, voy a abordar también, a mencionar algo del historial del caso Dora, que en realidad es fragmento de análisis de un caso de histeria. Ese es mucho tiempo antes, 15 años antes del caso de la joven homosexual, desde 1905. Irán apareciendo ahí también otros textos, como podría ser Desde pegan un niño, sin que haga una mención, pero está presente también. Y por supuesto los escritos de Freud sobre transferencia, ¿sí? Sobre el amor de transferencia y dinámica de la transferencia, ¿sí? Ahora, por otro lado, también está presente para mí un seminario, particularmente un seminario de Lacan, de Jacques Lacan, el psicoanalista francés, que es el seminario 10, que lo conocemos como el seminario de la angustia, ¿sí? Este seminario comprende los años 62 y 63. Yo voy a ir, o podrán ir, vamos al revés, podrán ir registrando o localizando en ese seminario, para quien tenga alguna lectura del mismo, podrá ir por ahí ubicando que cuando me refiero a determinadas ideas con alguna aproximación que pretendo no muy lacaniana ni muy lacaniosa, diría, sino que podré transmitirlo y que sea aprehensible, que puedan arrimar ustedes y puedan ir tomando algo de lo que voy diciendo. Particularmente de ese seminario hay una clase, creo que es la clase 9, si no equivoco mal el número, pero lo importante es que la clase se llama Acting Out y Pasaje al Acto, ¿sí? Bueno, primera vez que menciono esos términos, Acting Out y Pasaje al Acto, ¿sí? Porque justamente hablar de patologías del acto implica hablar de estos dos conceptos, acting out y pasaje al acto. Con una aclaración primera, acting out conserva en el psicoanálisis, para aquellos que nos formamos en el psicoanálisis freudiano-lacaniano, es una terminología inglesa, ¿sí? Que se conserva como tal, que Lacan conservó como tal, que en Freud en sí, él se refiere a las actuaciones, ¿sí? Se refiere a las actuaciones, que como tal el término, según lo que pude ir ubicando, no lo encontraríamos acting out, más que tal vez como un llamado en el texto de Moisés y la religión monoteísta, que es de 1939. Entonces ahí sí hay una aclaración que habla de actuación Freud en relación al pueblo judío, y en ese pasaje está hecha la aclaración de ubicar acting out, ¿no? Como si se estaría refiriendo, cuando ahí menciona actuación, a una entidad clínica, que es esta que vamos a desarrollar, que es acting out, que ahora en breve ya comienzo por ahí. La otra dimensión que también vamos a desarrollar es la que denominamos pasaje al acto, ¿sí? Y acá, de pasaje al acto, deberíamos decir que conserva una impronta muy fuerte, el nombre conserva una impronta muy fuerte en relación a la psiquiatría, y particularmente la psiquiatría francesa. Vale decir que entonces, pensar esto desde el lado del psicoanálisis implica apropiarse de estos términos. Y apropiarse quiere decir darle entidad propia, conceptual del psicoanálisis. Vale decir que no, por más que conserve el nombre, no vamos a estar hablando de la psiquiatría francesa, de pasaje al acto, en donde pasaje al acto quedaba como sinónimo de todas aquellas actuaciones en un sentido muy amplio, que podrían ser incluso punibles, porque podríamos estar hablando desde el lado legal, ¿no? Como
episodios de violencia, ¿no? Pero todo aquello que podría ser punible desde un aspecto jurídico legal, ¿sí? Fuertemente eso, esa era la impronta que tenía. Bien. Y, por supuesto, ni que hablar de cómo inmediatamente tomaba una impronta sancionable desde el lado de la moral, ¿no? Como algo debido o algo indebido, principalmente eso, como algo indebido, una impulsividad que no tendría que haber acontecido y como si la intervención debería garantizar que eso no vuelva a acontecer, diríamos así, ¿no? En un sentido muy reducido de esta versión, diríamos así, de la psiquiatría. Bien. Dije antes y enfatizaba que hablar de patologías del acto para mí tiene, bueno, por un lado diría tiene un desafío y es sacarlos de un criterio, tanto al acting out como al pasaje al acto, sacarlos de un criterio, de una impronta que podría ser descriptiva, fenoménica, y que a la vez nos permite, sacándolas de ahí, que nos permita hablar de cuestiones de estructura, ¿sí? Entonces, si tuviera que decir qué coordenadas estarían presentes para hablar del acting out y del pasaje al acto, en términos de estructura, en términos de estructuración, diría que va a estar presente lo que podamos entender como la conceptualización de sujeto para el psicoanálisis, ¿sí? Va a estar presente lo que podamos entender como el lazo del sujeto con el otro primordial, ¿sí? Digo, voy a ir haciendo un pasaje por estas cuestiones, pero digo, voy señalando primero y ahora voy desarrollando algo de estos elementos para ver de qué manera están convocados en el acting out, de qué manera están convocados en el pasaje al acto, qué los relaciona al acting out y al pasaje al acto para que sean entendidos como patologías del acto, y a la vez qué los relaciona y qué los diferencia, ¿sí? Digo, voy en esa dirección. Y, por supuesto, cómo podemos ir avanzando en pensar el lugar que esto ocupa en la clínica, cuáles podrían ser las intervenciones o hacia dónde apuntarían las intervenciones, que por supuesto no estará lejos de pensarlo esto a través del concepto de transferencia y del concepto de analista, ¿sí? Digo, lo que podamos desarrollar en esas ideas. Bien, les dije que a la hora de hablar de estas modalidades de clínicas, pasaje al acto y acting out, estará presente una determinada conceptualización del sujeto, de campo del otro, también del deseo, ¿sí? Digo, subrayo también la vertiente del deseo, subrayo otra vertiente que es la de la escena, ¿sí? Todo sujeto se constituye y configura una escena en donde despliega en esa escena su deseo, y en esa escena es ahí donde está convocado esto que puedo mencionar como este otro primordial, ¿sí? O no va a ser el despliegue de esa escena sin esta conceptualización que enlaza al sujeto con este otro primordial, ¿sí? En la presentación anterior, digo la presentación anterior que fue la que he realizado, recordábamos hoy con Alejandro, por ahí mayo-junio, ¿no? A la altura de ese mes del 2020, hacía una diferenciación y decía que si de aquello que mencionaba y dejaba el síntoma del lado del sujeto representado, ¿no? El sujeto que se hace representar a través de los significantes, que queda representado entre ellos, diría, la modalidad, la característica que tienen lo que podríamos llamar modalidades del acto, vamos a llamarlo así, es que toman relieve por su carácter de presentación,
no de representación, ¿sí? Cuando digo su carácter de presentación, me sale el gesto automático. Digo, sube escena algo que se muestra. ¿Sí? Digo, esta es una dimensión característica tanto del acting out como del pasaje al acto. Hay algo que se muestra, hay algo que se da a ver. ¿Sí? Digo, y lo importante es, ¿qué objetivo tiene esto? ¿Por qué esto es así? Sí, esa sería la pregunta estructural, ¿no? Digo, ¿qué determina que eso sea así, de esa manera, eso que se muestra? Y en definitiva, eso que se muestra, ¿para qué? Podría ser una pregunta. Otra pregunta podría ser, ¿qué es eso que se muestra? Con algún desagregado de la articulación que pueda surgir de estas preguntas, ¿no? Digo, ¿para qué? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué lugar ocupa en la clínica? También podría ser, ¿no? ¿Qué tendrá que ver el analista con eso? También es otra pregunta en la que vamos a avanzar, espero. Digo, porque van surgiendo temas y voy diciendo elementos, pero digo, bueno, en estas dimensiones sí tengo que dar garantías de poder avanzar, por supuesto. Hay un comienzo con Freud. Hay un término alemán en Freud, del idioma alemán, su lengua, que podríamos decir, se lo puede mencionar como agieren, ¿sí? Pero por ahí en algún alemán medianamente pronunciado, que no es mi caso, pero algo intento aproximar, en realidad se pronunciaría algo así como agieren, ¿sí? Digo, y este término agieren o agieren, si se lo lee literalmente, es lo que se traduce, ¿sí? Por repetición, ¿sí? Digo, y en ese texto, recordar, repetir, reelaborar, Freud dice que es una dimensión de la clínica cuando los pacientes, en lugar de recordar, repiten, ¿sí? Entonces, Freud dice, esperamos que nuestros pacientes recuerden, ¿no? Y para ir haciendo el contrapunto, el recordar viene por la vía de la puesta en discurso y un término que evoca otro, la asociación libre, y entonces diríamos, hay allí un desarrollo discursivo que por supuesto se sostiene con lo que se quiere decir, pero hay otro decir que lo trasciende y ahí empiezan a aparecer todas estas formaciones en esa textura discursiva. Y Freud señala que en realidad es un problema cuando los pacientes repiten en lugar de recordar. Y dice, repiten sin saberlo, porque la repetición es una repetición inconsciente, es involuntario. Podríamos recuperar acá ciertos términos del orden de, es algo que sencillamente realizan sin saber por qué lo realizan y no dan cuenta de lo que realizan, ¿no? Digo, entonces ahí toma vigencia lo que podríamos traer con esta idea del actuar, ¿sí? De la presentación, de poner en escena, ¿sí? Yo antes les mencioné que para hablar tanto de acting out como de pasaje al acto, me era necesario ubicar 3 o 4 coordenadas, ¿sí? Mencioné la coordenada del deseo, mencioné la del sujeto, la del otro y la de la escena, ¿sí? Entonces ahora podríamos ubicar que lo que conocemos como acting out, ¿sí? Tiene el valor de ser una mostración que realiza el sujeto. Entonces, a mí me sirve esto de ir haciendo muchas preguntas a medida que voy avanzando. Me las hago yo, que me permite ir como balizando, digamos, el lugar por donde voy. Entonces diría que el acting out toma este valor de mostración. Y van a decir que lo que intenta es, o lo que hace el objetivo del acting out, sería un dar a ver, ¿no? Un mostrar, un dar a ver. La pregunta ahí sería, ¿qué es eso que da a ver? ¿Qué es eso que muestra? Y en todo caso, ¿para quién y por qué? ¿Sí?
Entonces, ahí podríamos ubicar que el acting out tiene una dirección. Se dirige a un otro, ¿sí? Se dirige a un otro. Tenemos ahí un mínimo avance, y es que tiene una dirección, y esa dirección es hacia un otro. ¿Qué es lo que intenta mostrar o dar a ver? Ahí es donde podríamos ahora ir estableciendo una hipótesis que se desprende de los textos que dije. Podríamos ubicar que eso que se da a ver tiene que ver con podríamos señalar un mensaje, ¿sí? Podríamos decir, es algo que se ofrece al otro, ¿sí? Para que el otro pueda hacer una lectura de esos actos y que esa lectura vuelva a encauzar al sujeto en las coordenadas de su deseo, ¿sí? Vale decir que el acting out lleva una dirección, y esa dirección es a ese otro. ¿Quién es ese otro? Ahí hay una amplitud diversa, porque ese otro podría ser, si estamos hablando de pacientes que están en tratamiento, ese acting out bien podría tener como dirección al analista. Vale decir que eso, el acting out, intenta mostrarle algo al analista, ¿sí? Pero también puede pasar que muchos pacientes, y esta es una vertiente de la clínica que cuando estamos trabajando esta casuística, esta temática, intento subrayar, pero puede pasar que justamente esas modalidades de presentación sea lo que motive la consulta con un analista, ¿sí? Porque como dije, como esto tiene una dirección y es a un otro, entonces habrá algún otro, más allá del analista, previo tal vez a convocar al analista, y tal vez es lo que motiva a convocar a un analista, y esta dirección podrá ser a alguno de estos otros significativos para el sujeto, ¿sí? No personifico, porque la idea del otro, podríamos decir, es un concepto. Entonces, diríamos, el campo del otro queda habitado por algunos otros. No necesariamente será el padre, no necesariamente será la madre, a la vez que puede serlo, a la vez que puede ser el partener, a la vez que puede ser una autoridad. Digo, es diverso el campo del otro. Pero la característica es que es un otro significativo para el sujeto, ¿sí? Entonces, si habría un mensaje, esta es la suposición, la hipótesis, ¿no? Digo que si habría un mensaje en el acting out, hay un mensaje que está cifrado en el acto, uso este término a propósito, ¿no? Para decir, no está cifrado entre los significantes como el síntoma o el sueño, que también cifran, ¿no? Digo, su discurso, sino que esa puesta en escena, tiene una dirección, que es este otro, tiene un sentido. El sujeto lo desconoce, porque es un puro acto, diríamos así, es una actuación, que el sujeto aún no puede subjetivar, ¿sí? Si el otro es lo necesario para que el sujeto se constituya como tal, acá hago un pequeño pasaje para que se pueda entender lo siguiente. Para que el sujeto se constituya en esto que llamamos el campo del otro, y ahí podríamos ir a las relaciones tempranas, primarias tempranas, de un infans, ¿no? Por ahí con su madre, con sus progenitores. Entonces ahí no dudamos en ubicar que ese otro tiene que alojar a ese infans, ¿no? Lo tiene que alojar, lo tiene que alojar con su palabra, lo tiene que alojar con su amor, podríamos decir. Lo tiene que alojar porque lo convoca a un lugar de falta, que es lo que se llama castración, ¿no? Entonces el niño tiene que ser convocado, niña,
tiene que ser convocado a ese lugar de falta en el deseo del otro, ese lugar de falta, y es lo que llamamos la castración del otro, y es convocado con alguna significación enigmática para el sujeto y para el otro, y eso quiere decir que ese infans es alojado en el deseo del otro, y ahí empieza la travesía del deseo, de deducir el deseo del otro y del deseo propio. Bien, supongamos que ese otro, para algún sujeto, saliendo ya del territorio del infans, ¿no? Digo, ya yendo un poquito más adelante, diríamos, con algún criterio evolutivo, podríamos decir, diacrónico, ¿no? De constitución, pensemos que este otro desfallece, ¿no? Desfallece, cae en esta función de alojar a ese sujeto, ¿sí? Pensemos que cae de esa función. Entonces, ahí es donde podríamos establecer que el acting out lo que busca es justamente mostrarle al otro, denunciar al otro con su acto, con el acto del sujeto, digo, ¿no? Denunciar que el otro ha desfallecido de su función de alojamiento, ¿sí? Si hablo en primera persona, diría que con mi acto, con mi acting out, con esa presentación, con esa puesta en escena, diríamos, le demando, ¿sí? A propósito, y sabiendo el peso que tiene para nosotros este término, ¿no? Digo, se demanda al otro que vuelva a las coordenadas, porque el otro es garante de sostenerme a mí, diríamos así, en calidad de sujeto, porque yo me constituyo a condición de ocupar un lugar en el deseo del otro. ¿Sí? Digo, hice acá una síntesis de lo que implica el campo del sujeto que se constituye en el campo del otro. ¿Sí? Digo, el sujeto se constituye en el campo del otro, a condición de que el otro lo pueda alojar. Bien. Entonces, el acting out lo dejé en un sesgo, que es el de la mostración a un otro, el del sesgo de una denuncia, ¿sí? Digo, que exige, podríamos decir así, exige con su demanda, que el otro vuelva a las coordenadas deseantes, o, como podríamos decir con Freud, desiderativas, ¿sí? Digo, que se vuelvan a establecer esas coordenadas porque hubo un corrimiento de esas coordenadas. Ahora, cuando veamos el material clínico, que ahora voy ya mismo al pasaje al acto, para avanzar con algunas viñetas, algunos ejemplos clínicos, y después en todo caso vuelvo a dar alguna vuelta sobre algunos otros elementos de la teoría. Vale decir, lo último que subrayo es que esa acción, la del acting out, tiene un destinatario. ¿Sí? Digo, tiene un destinatario. Y lo convoca a ese otro. Y si tiene alguna pretensión, podríamos decir, es que se vuelva a establecer las coordenadas de la escena, que se vuelva a establecer las coordenadas de la escena en las que el sujeto se sostenía. ¿Sí? Entonces, remarco acá algo que tiene como un valor, como una potencia, diríamos así, ¿no? Porque el acting out es una escena, pero esa escena intenta restablecer las coordenadas previas en las que el sujeto se sostenía en la escena. O sea, es una escena sobre una escena. Podríamos mencionar eso, ¿no? Digo, frente a lo caído de una escena, a lo desfallecido de la escena, que el otro no está a la altura de las circunstancias en ese momento, el acting out intenta restablecer esas coordenadas. Si pensamos, lo digo así como con un mínimo párrafo, si pensamos qué se espera de un analista, entonces diríamos, en el territorio de las neurosis, aclaro, lo que estoy desplegando es para el territorio de las neurosis
con las complejidades que pueden tener las neurosis, por supuesto. Entonces digo, ¿qué se espera de un analista? Bueno, Lacan decía que lo que se espera del analista es una cosa sola: interprete. No digo que interprete el deseo inconsciente, que interprete lo que el sujeto hizo frente a la castración del otro, no cómo se las arregló con eso. Entonces, pensemos, ¿cuál podría ser el punto en el que el analista desfallece? Entonces diríamos cuando no interpreta, ¿no? Que es lo que se suele decir, que no escucha, que pierde la dimensión de la escucha por algún avatar, digo, puede pasar con algún paciente en algún momento, ¿no? Entonces, el paciente ahí no solo que dice, sino que actúa también, ¿no? Digo, por eso señalo lo de la dimensión del activo. Bien. Pasemos ahora a pensar el pasaje al acto y luego a cómo pensar estos mismos elementos en fragmentos clínicos. Del pasaje al acto, ¿qué podríamos decir? Vamos a pensarlo desde el lado de la escena también, como dije antes, vamos a pensarlo desde el lado del sujeto y vamos a pensarlo desde el lado de este otro, ¿no? De este campo del otro, necesario, diríamos, para la constitución subjetiva. Obviamente está siempre presente, esto no es algo que acontece en un tiempo determinado y después ya se resolvió, no, digo, siempre está, permanentemente está el lazo entre el sujeto y el campo del otro. Pensemos que en el pasaje al acto hay una característica. Y la característica la voy a ubicar primero, que me permite avanzar un poquito más rápido, y espero se entienda. Primero lo voy a ubicar en el campo del otro, para hacer un contrapunto, que sería el siguiente. Pensemos que el otro, en el pasaje al acto, lejos de ser un otro que desfallece en su función, ¿sí? Que desfallece en su función sería alguien que está devaluado, ¿no? Digo, en el acting out. Pensemos en el pasaje al acto que es el polo opuesto. No es alguien que desfallece en su función, sino que es alguien que justamente no ofrece la falta, ¿sí? Es alguien que no ofrece la dimensión de la castración necesaria para que el sujeto pueda inventarse un lugar, ¿no? Digo, puede inventarse un lugar puede ir construyendo la razón de su vida, puede ir construyendo a qué lugar lo convoca el otro en su deseo. Entonces, imaginemos que eso, justamente, ese otro, es un otro al que nada le falta. Podríamos pensarlo de esta manera. Es un otro que, diríamos, totaliza el saber. No es que está en falta con el saber y aloja al otro desde su falta, desde su castración, sino que es un otro que, uso este término, no tiene lugar faltante, no tiene casillero vacío, ¿no? Entonces diríamos, a ver, estaba pensando algo que si estaríamos en presencial, diríamos, pensemos que el auditorio en donde estemos desarrollando esta conferencia, alguien viene y quiere entrar al auditorio y se le dice no al lugar, no tenés lugar acá, no hay un lugar vacío, no hay una silla para vos. Pensemos esta dimensión, ¿no? Ahí donde uno anhelaba y estuvo pensando todo el tiempo en participar. Bueno, se me ocurrió recién eso para pensar la función del otro, en tanto el otro no solo que no aloja, sino que rechaza, ¿sí? Sino que rechaza al sujeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que imaginemos que esto que dije antes como una quijotada lo acompañamos en decir no hay lugar para vos porque vos no sos nada para mí, ¿no? Vos no sos nada para este auditorio, no sos nada para nosotros. Pensemos que esto le llega al sujeto. Quiero decir con esto, ¿por qué voy por esta dimensión? Que lejos de estar pensando que la escena, ¿no? Digo, que el sujeto puede ahí montar una
una escena, como era pensada la del acting out, y remarco, cuando digo montar una escena, no lo piensen como un acto voluntario, no se trata de eso, digo montar una escena, ni tampoco lo digo peyorativamente, digo este montaje de la escena para restablecer las coordenadas, por eso dije estructural, ¿sí? Pensemos entonces que en el pasaje al acto, el sujeto no queda convocado en la traza deseante, no queda convocado en la traza desiderativa. Ahí es donde, diríamos, acá sí acompañando muchísimo a Lacan, porque el que hizo el desarrollo del pasaje al acto es Lacan, ahí señala Lacan que el sujeto en esa instancia no ocupa un lugar de ningún objeto causa de deseo del otro, sino que todo lo contrario. Si ocupa algún lugar, que es medio paradójico, ¿no? Porque esto es decir, si ocupa algún lugar es de desecho, en el punto en donde no es nada para el otro, ¿sí? Entonces, frente a esto, lo que podríamos señalar que el sujeto lo que produce es una ruptura de la escena que no lo sostiene, ¿sí? En el otro era un montaje de la escena para restablecer unas coordenadas de la escena en la que el sujeto se aloja. Por eso la dimensión, esta dirección al otro, en el pasaje al acto es una ruptura de la escena, es una salida abrupta de la escena, porque se produce un eclipsamiento, uso este término, entre el sujeto y el objeto desecho. ¿Sí? Digo, se produce un eclipsamiento. Sí, entiendo también acá han trabajado cuestiones que tienen que ver con la melancolía, ¿sí? Entonces pensemos que la dimensión de la melancolía, ¿sí? Digo, es característico la resolución melancólica, ¿sí? Digo, o de la melancolía o de posiciones melancolizadas, ¿no? Neurosis melancolizadas también, en donde lo que se produce es la salida violenta de una escena que ya no lo aloja el sujeto, ¿sí? Digo, en ese punto. Por eso me detuve, porque digo, bueno, lo que tengo que mencionar acá es la solución melancólica por el acto suicida. Pensemos que la salida de la escena por excelencia sería el acto suicida, que no es casual, ¿no? Digo, todos señalamos esto, no es casual el arrojarse por la ventana, como si fuera el arrojarse de la escena del mundo, ¿no? Digo, el salir del mundo, ¿no? Digo, porque eso indica un sujeto, podríamos decir, en las trazas del pasaje al acto, digo, ¿por qué eso sería así? Y porque el sujeto queda arrasado por esta dimensión de objeto resto, de objeto desecho, ¿sí? Bien, vamos a ubicar lo siguiente. A ver, voy... Nos quedan 20 minutos más o menos. Sí. Ahí, corro. No, voy un poquito. Trato de ubicar, digo lo que me queda por delante. Voy a tratar de ubicar algunos elementos clínicos y dentro de estos elementos clínicos, viñetas, y qué maniobras, uso este término, qué maniobras podría hacer el analista frente a esto, ¿sí? Bien, no quiero que quede muy acotado esa última parte. A ver, la vez pasada comentaba de un paciente, la vez pasada en aquella otra conferencia, comentaba de un paciente. Traigo algo de ese paciente, otra escena de ese paciente, ¿sí? Era un paciente que adicto y que tenía mucha facilitación, diríamos así, para desarrollar actos, escenas, ¿no? Digo, de estas, justamente por eso lo traigo, de estas modalidades, o que podríamos leer a ver de qué modalidad se trata, ¿no? Digo, esa es la idea. El paciente este que en algún momento he comentado, creo que él se jactaba, ¿no? Siempre lo comento de esta manera, ¿no? Se jactaba de poder ingresar
a determinadas zonas a comprar las sustancias que consumía, y él se jactaba de entrar a esos lugares y salir con vida después de un tiempo de estar ahí adentro consumiendo, ¿no? Digo, él lo ponía en esto como un valor, y él decía, salía a los 2 o 3 días, y era todo un valor, como si fuera todo un héroe, diríamos, por esto, porque en esos 2 o 3 días él estaba en la más plena inconsciencia, producto del consumo, y ubicaba que cualquier cosa podía pasar ahí. O sea que saliera de ahí y que saliera con vida ya era como, no cualquiera consigue eso, ¿no? Digo, era el valor que él se daba. Bien, este paciente en algún momento comenta que estaba en una reunión de estas fiestas, ¿no? De las fiestas que Navidad, Año Nuevo, alguna de ellas, y que convocan a la familia, ¿no? Digo, de estas fiestas, y él comenta que estaba encargado, diríamos así, de hacer lo que estaban haciendo, cocinando ahí a la parrilla, y en algún momento comenta que se fue todo, comenta así, que se fue toda la mierda, que largó todo, y se fue y se internó en uno de estos lugares, ¿no? Digo, que era, él dice que era lo único que pensaba, y se internó en uno de esos lugares poco tiempo, pero digo, se mandó, diríamos, una de estas excursiones, ¿no? Entonces yo le pregunto qué había pasado, qué pasó, ¿no? Digo, hacía rato que esto no tenía lugar. Le pregunto que me relate, ¿no? Que le empiezo a preguntar por... teníamos la acción, ¿sí? Entonces yo le pregunto que me relate las trazas previas a eso, ¿no? Pero me dice que nada, que se sentía muy demandado, ¿no? Que se sentía muy demandado, que hubo gritos, era común que hubiera gritos con su pareja, que hubieron gritos para que no lo molesten, etcétera, 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 y en algún momento él dice que, bueno, más sí, largo todo, ¿no? Y era esto, largo todo, ¿no? Y se va raudamente de la escena. También me comenta que había recibido la noticia de que había fallecido un ex compañero de trabajo, que era una persona muy joven. Él no tenía mucho lazo, pero que también él podía ubicar, sin mucha referencia, que él trataba de aconsejarlo ahí donde ubicaba, porque entre ellos se identifican, ¿no? Él usaba este gesto, de que también era alguien que podría tener alguna situación problemática con el consumo, ¿sí? Entonces le pregunté cuándo se enteró de eso. Entonces me dice que se había enterado ese mismo día y que él estuvo pensando en llamar a la familia y no lo hizo, ¿no? Que no llamó a la familia. Entonces le pregunto si él habló de esto con su familia, con su pareja, etcétera, etcétera. Me dice que no, dice, ¿para qué? Si los otros a nadie le importa, dice, ¿no? Entonces yo le digo ahí, pero vos estabas muy triste, ¿no? Entonces le armo un relato. Digo, ¿no? Enterarse que una persona ha llegado a uno, medio par de uno, que tiene que ver con el trabajo, le digo, es una noticia muy triste, le digo, es una noticia que impacta. A la vez, digo, de ubicar algún mismo elemento, uno podría decir, ¿no? Digo, algún mismo elemento donde uno podría estar en ese lugar, ¿no? Entonces él, medio emocionado, ¿no? Me dice, ¿a vos te parece que puede ser eso? ¿No? Me pregunta algo así, y yo diría a la vez, ¿y cómo podría dudarlo? ¿Cómo no? Digo, no, al revés, ¿no? Podría pensar, ¿cómo podría pensarse que no? Que eso no puede impactar, que eso no puede afectar, ¿no? Entonces, él en algún momento, bueno, hablando un poquito más de la escena, yo le pregunté qué sabía de esta persona, por qué él había tenido como este acercamiento, diríamos, a intentar prevenirlo de lo que podría ser el consumo, etcétera, etcétera. Entonces él repara, ¿no? Repara que yo lo hago hablar, ¿no? Repara en eso, que yo lo hago hablar. Bueno, concluyó esa entrevista, esa sesión, le digo, lo cito, diríamos, lo cito para otra sesión, pero no con la frecuencia establecida. Lo cito como si le dijera hoy, le digo qué tenía que hacer mañana, que
que me parecía interesante que siga hablando de eso, ¿no? Digo, esa fue un poquito la intervención. Bien. Comento otra instancia y luego trato de ir avanzando un poquito más con algún elemento teórico. Otra instancia podría ser la de la joven homosexual, ¿sí? Digo, todos por ahí tenemos algún pasaje, ¿no? En haber ubicado en algún momento el texto de la joven homosexual. Si recuerdan, lo comento en unos minutos, digo joven, así se la conoce, ¿no? Joven homosexual, una chica de 18 años que llega por inquietud de sus padres, principalmente de su padre, ¿sí? Porque esta joven estaba teniendo conductas, remarco lo de conductas, ahí donde hablamos de la actuación, estaba teniendo conductas que tenían que ver con mostrarse o con haber elegido un objeto de amor que era otra mujer, mayor que ella, y de la que Freud la menciona la cocotte, ¿no? Que se la podría traducir como una mujer de vida ligera, para hablar con alguna propiedad moral. ¿No? Diría, entonces, claro, era algo escandaloso, podríamos decir, ¿no? Pero escandaloso ¿para qué? Escandaloso para el que observaba eso. ¿Y quién observaba eso? Principalmente la madre y el padre de esta joven, ¿sí? Es llevada a Freud, la joven homosexual. Entonces diríamos, ¿para qué es llevada a Freud? ¿Sí? Podríamos decir, uno podría pensar, y para que la corrija, para que no haga eso, ¿no? Que está mal y preocupa a los padres, ¿sí? Si me detengo un poquitito acá, ya acá tiraría algunas trazas, ¿no? Cuando decía que el acting out tiene una dirección, ¿sí? Y diría, y esa dirección llegó lo que se estaba dirigiendo, o el mensaje llegó a destino, pero por ahí no se estaba a la altura para leer el mensaje. ¿Qué quiero decir? El mensaje llegó a los padres, había algo ahí que les estaba dirigido, principalmente al padre, ¿eh? Había algo ahí que le estaba dirigido al padre. Que el padre, que le llegó el mensaje, y sí, el testimonio de que lo fue a ver a Freud con su hija, diríamos, ¿no? ¿Y Freud qué hace? Bueno, podríamos decir que Freud se pregunta ¿qué mensaje habrá cifrado? No lo dice así Freud, esto lo digo yo para retomar lo que dije. ¿Qué mensaje habrá cifrado en esa actuación? Entendiendo que la actuación dice algo, ¿qué mensaje hay cifrado ahí? ¿Sí? Esto es lo que intenta desplegar Freud, lo redondeo en 2 minutos para que quede ahora espacio para, cuando digo cómo manejarse en la clínica. Freud, frente a esto, digamos, ahí no termina la cosa, perdón, porque el otro elemento que motiva el por qué consultan a Freud es que en algún momento la joven, paseándose con esta mujer, ubica al padre, todo estaba muy dirigido a poder encontrarse con el padre, digo, ¿no? En algún punto, ubica al padre y lo que registra es que el padre le mira, le dirige una mirada totalmente reprobatoria de ese acto, ¿sí? Con lo cual la joven homosexual empieza como en un estado de agitación porque lejos de alojarla, el padre la rechaza, ¿sí? Paralelamente, en ese estado de agitación, la pareja de la joven homosexual, de esta otra mujer, le dice algo así como que le corta la relación en ese mismo momento, porque es una relación que para ella no era conveniente por ese grado de agitación que estaba teniendo. Con lo cual, a ver, ubico rápidamente esto, dejo para que revisen el historial, por qué la joven homosexual le dirigía esto al padre, tenía que ver con el nacimiento de un hermanito de la joven homosexual y la interpretación freudiana de que la joven homosexual en realidad le hacía toda una demanda al padre en el territorio edípico, donde le estaría demandando cómo es que este hijo
no lo ha tenido con ella, podríamos decir en la vertiente del amor, sino que lo tiene con esa otra, que era la madre de la joven homosexual, ¿no? Entonces la joven homosexual, con este montaje, con esta escena, señala Freud con mucho tino, como si ahí estaríamos mostrándole al padre cómo debe dirigirse uno con una mujer. Y era lo que ella hacía con esta otra pareja, a la que le hacía regalos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo tipo de halagos, como si un hombre, como si ella fuera un hombre, la joven homosexual, como si ella fuera un hombre, digo, identificándose con lo que ella esperaba del padre, ¿no? Y como debió haber hecho el padre con ella, que no hizo. El padre, lejos de entender ese mensaje, diríamos así, ¿no? Y volver sobre sus pasos hacia ella, le dice que no al lugar, podríamos usar esta figura jurídica, ¿no? No al lugar, no aloja esa demanda, ¿sí? Se le replica con que esta mujer, la Cocotte, tampoco, digamos, la despoja del lugar que tenía con ella, ¿está bien? Entonces, subrayo acá los elementos desarrollados desde la teoría. La primera parte de la joven homosexual, diríamos así, una mostración al padre, dimensión de él, la acting out. ¿Para qué? Y para que el padre vuelva a la senda, para que ella vuelva a estar alojada en el deseo del padre. Segunda dimensión de la joven homosexual, miren el punto de interrelación entre el acting out y el pasaje al acto. Segunda relación, la joven homosexual ya no pertenece a una escena que la aloja como sujeto deseante, ¿sí? Digo, la mirada reprobatoria que no acompaña, diríamos, su desarrollo, y esta otra mujer que ya no devuelve los halagos que le hace la joven homosexual, determinan que entonces la joven homosexual pierde toda coordenada, ¿sí? Sería como una ruptura de las coordenadas en las que se sostiene y no queda más que identificado un lugar de resto, ¿sí? Si voy al primer ejemplo, digo, no queda más que identificado un lugar de resto que hace la joven homosexual, se tira a las vías del tren, ¿sí? No muere en el intento, ¿sí? Y esto lo digo a propósito. ¿Por qué digo esto? Porque no es la gravedad del hecho lo que determina acting out o pasaje al acto, ¿sí? Digo, pasaje al acto no quiere decir suicidio, y acting out todo aquello que no sea suicidio. No conté de Dora, pero si recuerdan el famoso cachetazo de Dora al señor K, también es pensado como un pasaje al acto, ¿sí? Porque el señor K le dice, mi mujer no es nada para mí, y eso fue lapidario para Dora, porque el lazo que tenía la señora K con el padre de Dora le permitía eso, la alojaba a Dora en un determinado lugar, que era el sostenimiento del padre, ¿sí? Digo, porque había ahí como una relación de amantazgo. Entonces, esa escena que él diga, mi mujer no es nada para mí, no significa nada, implicaba como un punto de caída para Dora, es decir, en toda esa escena que se armaba entre el matrimonio K y el padre y Dora, ella no tenía lugar, caía como resto. Entonces, pensado este cachetazo, esta bofetada, también como un pasaje al acto. Bien, quedó medio abigarrado esto, pero me parecía importante ubicar que las dimensiones de pasaje al acto y acting out hay que evaluarlas estructuralmente por estas coordenadas, ¿sí? Ahora, viene la famosa pregunta, ¿y qué se hace con esto en la clínica? ¿Sí? Digo, ¿qué se hace con esto en la clínica? Con esto me refiero, con el acting out, con el pasaje al acto. Porque el acting out se da a ver, se muestra, se dirige, tiene una dirección al otro. Pero entonces, diríamos, hay tres ejes que trabaja Lacan, tomándolo de otra autora, de otra analista, de otra vertiente, de la psicología del show fuertemente, que ubica que no se lo puede interpretar al acting out, ¿sí? Entonces diríamos, sí, coherente. ¿Por qué? Y diríamos a la vez, qué paradoja,
¿no? Porque es muy paradojal, porque va dirigido a un otro, pero no demanda interpretación. ¿Por qué? Porque no tiene la textura, la textura del discurso. ¿Sí? Digo, es un acto que se hace, pero el otro entonces toma dimensión del acto. Toma dimensión, quiero decir, lo lee el acto, ¿no? Entonces, mantengamos para ir un poquito en suspenso la pregunta, entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Entonces diría, no se lo puede interpretar, tampoco se lo puede prohibir, ¿no? Dirían, es como risorio, ¿no? Pensar si alguien tiene... Hay pacientes que tienen esta modalidad permanentemente. Yo no en vano traje el testimonio de algo de la clínica de un paciente con consumo problemático de sustancias, porque hay vertientes de la clínica en donde las modalidades de lazo con el otro son vía patologías del acto. ¿Sí? Digo, fuertemente es esa vía, no pacientes que pensemos también dispositivos que atienden, ¿no? Cuestiones en donde las patologías del acto son muy comunes, anorexia, bulimia, adicciones, ¿no? Digo, ya voy redondeando, adicción. No, nos quedan 5 minutos. Ahí voy. Entonces, no se lo puede prohibir, no se lo puede interpretar. Entonces diríamos, ¿y qué se hace? Bueno, ¿se acuerdan la famosa, a ver, voy breve, la famosa frase de Freud Adora? ¿Sí? ¿En qué contexto se la dijo? La famosa frase, ¿cuál es la famosa frase? ¿Y usted piensa que tendrá algo que ver con todo esto? ¿Sí? Digo, ¿por qué digo la famosa frase? A veces uno se olvida que esa frase Adora fue dicha en el punto en donde todo este despliegue había tenido lugar. O sea que tiene todo este despliegue, el despliegue, digo, de Dora con el señor K, la bofetada, que ella era la víctima, ¿no? Digo, entonces tiene este montaje, ¿no? Digo, que menciono de las actuaciones. Entonces le pregunta si tiene algo que ver. Es una forma de intentar que eso que el analista lee, que es un acto, que es una actuación, que lo pueda tomar y que empiece a hacer lo que intente introducirlo, ¿sí?, en la textura discursiva. ¿Por qué se llama acting out? Es una actuación que está fuera, ¿sí? Entonces diríamos, ¿fuera de qué está esta actuación? Entonces diría, está fuera del circuito discursivo, ¿sí? ¿Está bien? Digo, pues está muy metido en la escena con el otro, no está fuera de eso está recontra metido, pero está fuera de la textura discursiva, de eso está fuera. Entonces, ¿cómo hacer para traerlo? Diríamos, siempre que se tenga la oportunidad. Freud no le dice que lo deje de hacer, no le dice nada, le dice, ¿usted piensa que tendrá algo que ver con esto? ¿Por qué? Que empieza a desplegar alguna punta. Ahora bien, me quedan 2 minutos, ¿puede ser? Pasaje al acto, digo, ¿no? Porque ahí viene la otra vertiente, ¿no? Entonces, que acá tomo el paciente que comenté antes. ¿Por qué? Porque entiendo que este paciente, cuando dice, largué todo y me fui, entonces diría, tiene la dimensión de un pasaje al acto, ¿no? Digo, rompe, queda reducido, queda anulado como sujeto, sumergido en algo que queda como el más puro desecho del campo del otro, con la hipótesis de que al otro nada le importa, de que su palabra no vale para el otro, y entonces no piensa otra cosa que irse y hacerse mierda. No digo porque eran términos que usaba y aparte es muy común que lo utilicen así, ¿no? Digo, quedan reducidos, diríamos así, o identificados a un valor de objeto que es el objeto, diríamos, desecho. No es que al otro, cuando yo empiezo a traer esta textura, que tiene una dimensión fuerte, que solamente la menciono, que es la de la angustia, porque cuando a este paciente le digo, estabas triste, él que empieza como a traer algo del orden de los afectos que no tenían tanta cabida ahí, y la angustia es un afecto por excelencia, y que lo convoca con la palabra a otro lugar, ¿no? Y quedo localizado, podríamos decir así, porque quiero señalar ahí una mínima maniobra clínica
que quedo localizado, por un lado diciéndole que me interesa seguir escuchándolo. No sé si se ubica el contrapunto. Al otro no le importa nada de mí. Y yo atentamente le digo, me interesa que sigas hablando de esto, ¿sí? Vení pasado mañana, ¿sí? Al otro no le importa, yo lo convoco. Digo, al analista lo convoca. Este otro que es el analista lo convoca. El analista lo sostiene, ¿sí? Diríamos como si el analista pudiera empezar a visorar algo de esa escena en la que se sostiene el sujeto que empieza a desmantelarse, porque esto se va escuchando muchas veces en el análisis, porque se va escuchando cómo las distintas escenas que se enlazan con el otro, por ahí se empiezan a desmantelar. Pensemos en época de crisis económicas, por ejemplo, cómo esto termina empujando a muchos sujetos a tomar determinadas decisiones, y uno dice, ¿y por qué se incrementan, no sé, determinadas cuestiones? Bueno, por ahí esto hay la lectura del caso por caso, pero quiero decir, cuando uno empieza a ubicar cómo el lazo con las escenas empieza a ser un mundo inhabitable para el sujeto, ahí es donde hay que parar la oreja y pensar a ver, sin dejar que eso se tiene que seguir desplegando, porque eso no se lo puede evitar, pero el analista tiene que ofrecer otra escena, ¿sí? Bueno, para ofrecer esa escena tenemos los determinados recursos. Si el analista hace, decimos por ahí, hacer semblante de objeto, causa, bueno, a veces no solo hay que hacer, el hacer semblante también implica poner el objeto causa en escena. ¿Qué quiero decir con esto? Llámeme que me interesa escucharlo, ¿no? Digo, esas demandas entrecomilladas que uno no haría, obviamente, no es ese el eje de la dirección de la cura normalmente, pero uno le dice o que lo llame, o que uno lo llama, o con quién va a estar, que le interesa saber quién lo va a estar acompañando o la va a estar acompañando, o si por ahí hace diván, por ahí lo invita a que ese día mejor se sienta, porque sostiene algo, diríamos, con la mirada, ¿no? Digo, también hay algo con la mirada que sostiene tal vez un cuerpo que se está deshaciendo, ¿sí? Bueno, ¿no puedo seguir? Adelante, Alejandro. Bueno, dejo por acá a ver si hay intervenciones y ahí sigo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un lujo, excelente la disertación. Activo los comentarios para las preguntas que quieran hacer. Yo ya avanzo por una, Damián, que me hicieron llegar por la parte de las preguntas, que me pareció muy interesante. Va a aparecer en pantalla, pero yo la leo. Perdón. No, tranqui. Yo la leo, digamos, pero así también la escuchan. La persona que pregunta se llama Malvina Gómez Barrios, y ella dice: ¿algún hecho o acto delictivo por parte de un sujeto también podría interpretarse como un acting out? Claro que sí. ¿Me dijiste el nombre? Malvina. ¿Lorena? Malvina. Cualquiera mandé. Bien. A ver, diría que sí. Diría que sí, no, digo que sí. Texto de Freud, los que delinquen por sentimiento de culpa, ¿no? Digo, piensen, ahí vayan, es un texto que tiene 3 artículos, ¿no? De Freud. Lean los que delinquen por sentimiento de culpa. Y exactamente, miren qué importantísimo esto, miren qué importantísimo esto que trae esta pregunta, ¿no? Porque uno lo puede despegar, ¿no? De que, bueno, la justicia tendrá que intervenir en consecuencia, pero no podría acá traer para cualquier país la famosa inquietud que genera cuando hay delitos en la juventud y cómo se interviene, bajando la ley de imputabilidad o inimputabilidad. Y cuando se dice, acá hay un factor socioeconómico, político, bla, 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 entonces desde el psicoanálisis diríamos, esos actos pueden obedecer a otras cosas. Desde el lado del psicoanálisis
Lo que no quita que no deban ser, que no debe intervenirse desde el lugar de la ley. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Buenísimo, buenísimo. Acá después hay una pregunta que hace Soy Adridesi, y ella pregunta: casi siempre, antes del pasaje al acto, ¿hay acting out? Bueno, el casi siempre permite una licencia, permite una licencia que es poco específico, ¿no? Digo, para si yo tomo eso. Diría que pueden, vieron, justo mencioné, porque me pareció interesante, por eso es un caso paradigmático el caso de la joven homosexual, diríamos, porque nos sigue permitiendo pensar la clínica en ese punto, ¿no? Entonces diría que sí, que puede estar entrelazado, que puede estar como preámbulo, el acting out, como preámbulo del pasaje al acto, pero no necesariamente. Pensemos por ahí cuestiones del orden de la melancolía, en donde muchas veces no hay localizaciones de acting out. Y por supuesto yo me estoy centralizando en las neurosis, entonces diría, esta pregunta es válida para las neurosis, iría para la psicosis, diría, no puedo pensar las coordenadas del acting out en la psicosis. En la psicosis no hay acting out, ¿sí? Digo, por ahí suena un poco fuerte lo que digo, pero en todo caso es para que indaguen por qué aseguro esto, ¿no? Alcanza a compensar el lugar de la castración, ¿no? y el otro de falleciente como para ir avanzando en ese sentido. Sí. Buenísimo, buenísimo. Acá hay una pregunta, me parece que la persona se le escapó y no puso decir una pregunta, pero yo lo interpreto como una pregunta, que es de Facundo H. Varela y dice: ¿ofrecerse como objeto causa es un riesgo porque como objeto desecho del analista puede ser promovido a caer del tratamiento? Ofrecerse como objeto causa es un riesgo. ¿Querés que lo lea de vuelta? Quizás lo dije muy rápido. Dale, no, léelo porque estaba pensando y se me aturulló la lectura. Perdón, mala vida. Ofrecerse como objeto causa es un riesgo porque como objeto desecho el analista puede ser promovido a caer del tratamiento. Ah, claro, está bien. Creo que entiendo. A ver, el analista no como objeto desecho. ¿Sí? Digo, a ver, cuando digo objeto causa, porque yo ahí jugué con un término que amerita despliegue, que es semblante. No digo, no es un acto voluntario del analista, no digo, el analista es tomado en la transferencia, pero digo, el analista encarna, por ahí voy un poquito por esta vía. Victor Junger desarrolla mucho esta idea de que el analista en el pasaje al acto, una vía de intervención es que el analista encarna los objetos, el objeto invocante, ¿no? Los objetos que son los objetos pulsionales. Entonces diría, no encarna el analista el objeto desecho, sino que desde ese lugar que podríamos decir de encarnar el objeto, ¿no? Cuando digo encarnar el objeto, a ver si se entiende, es en lugar de deponer el lugar de la mirada, ¿no? Digo, en vez de deponer el lugar de la mirada, y que a veces eso es lo que retiramos de la escena, pensemos el uso del diván, Freud lo pensaba en esa dirección, entonces diríamos, acá lo convocamos porque lo que estamos trayendo es un punto, ofrecerle a ese sujeto que se está cayendo de la escena, ofrecerle una escena, ¿sí?, en la que se pueda sostener. Hoy pensaba lo siguiente, a ver, me anoté pensaba lo siguiente, digo, hay una función en matemáticas, miren de lo que les termino hablando, hay una función en matemática que es la función de continuidad, ¿sí? Y la función de continuidad podría ser una función que cierto dibujo, cierta gráfica sigue sin quiebre, ¿sí? Podría ser eso. Entonces pensaba, ofrecer una función de continuidad entre lo que puede acontecer en el espacio analítico, ¿sí?, y lo que puede acontecer en el espacio analítico, consultorio, institución, lo que sea, y que haya
haya una continuidad, que no se interrumpa eso. ¿No? Digo, por eso pensaba en estas intervenciones de, o sencillamente del llamado telefónico. ¿Cuántas veces uno le dice al paciente, llámeme, llámeme, llámeme? O así, ¿no? Y uno diría, no, nunca. Entonces le digo, bueno, acá sería interesante que se lo considere, ¿sí? Por supuesto diría lo siguiente. Todo esto que estoy diciendo, pensemos que la clínica es real, simbólico, imaginario. Entonces, traemos funciones que podrían ser más del sostén imaginario, pero es para que haya continuidad o para que haya algún atisbo de desarrollo de la palabra, ¿sí? Digo, en ese punto. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata de empalmar lo que estoy diciendo con el furor curantis, porque eso va a tener un mal, va a terminar mal, diría. ¿Por qué digo esto? Y porque después el analista, no digo, desfallece en su función, ¿sí? Porque deja de hacer una lectura clínica de la situación y pasa a estar absolutamente tomado por esa situación y caduca de su lugar de escucha. Estas situaciones muchas veces ponen en crisis la escena analítica, ¿sí? Piensen esto por lo siguiente, piensen desde la decisión de aceptar un paciente en tratamiento o no. La lectura que uno haría previamente también tiene que ver con estas coordenadas, como si uno diría, ¿estoy a la altura de poder sostener este despliegue transferencial? No digo, podría tener que ver con eso. Entonces, piensen en esas coordenadas que el analista va a ser convocado a un lugar determinado, en donde hay actuaciones obviamente, y también pensemos que para Freud, volvamos a los 3 pilares freudianos, ¿no? Diríamos, es como si dijera, bueno, hay que volver a esos pilares en el siguiente, no hay que olvidarlos, que es tanto la formación teórica como el propio análisis, como la supervisión. Entonces, diría, análisis y supervisión funcionan para el analista como el punto de garantía para poder tomar, hago el gesto como si fuera una perspectiva que le permita seguir leyendo las coordenadas estructurales. Porque en donde se pierde la lectura de las coordenadas estructurales, y por ahí se cae en un voluntarismo de querer hacer el bien, de querer cuidarlo, cuidarla, y ahí estamos, diríamos, si se sostiene en eso la cura, psicoanalíticamente estaría fallida, ¿no? Digo, en ese punto, ¿sí? Bien, no sé si hay tiempo para una más. Buenísimo, ya llegamos justito con el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo, Damián. Un lujo tu exposición, excelente el aporte del caso, la articulación con el caso. Muy ¡Cállate, penco!